Eh, Esto es en vivo. buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por estar acá, por dedicarnos este tiempo. Eh, Estos tiempos de inteligencia artificial, y en particular la inteligencia artificial generativa, nos ha llevado muchísimo tiempo de nuestra atención, muchísimo tiempo de nuestras esperanzas, muchísimo tiempo de nuestros nervios y muchísimo tiempo de la idea de cómo podemos hacer negocios de manera segura utilizándola. Entonces, como cada vez que ocurren esas cosas, retomamos, como ya desde hace 4 años, retomamos la charla con Marcelo García Sellart, que nos va a acompañar e iluminar en la tarde de hoy. Buenas, Marcelo, ¿cómo estás? Bien, preocupado por la responsabilidad de tener que iluminar. Es un montón. Pero bueno, haremos nuestro mejor esfuerzo. Para eso están los abogados. Sí, los abogados a veces iluminamos y a veces también oscurecemos. Depende. Depende de las circunstancias. Pero bueno, una vez más agradecido por participar de este espacio de diálogo que propone Práctica. Siempre es muy enriquecedor y muy interesante. Primero, conversar con vos y segundo, los temas que se proponen, yo creo que tienen la importancia práctica de que son los temas que están pasando hoy, que nos pasan, que encontramos en nuestra bandeja de trabajo de todos los días. ¿Y qué es lo que vos estás encontrando en tu bandeja de trabajo? ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo viejo? ¿Qué es lo que hay? Mira, yo te diría que hoy todos los clientes que utilizan, no clientes tecnológicos, sino todos los que utilizan la tecnología, masivamente están ingresando en el uso de herramientas de inteligencia artificial en mayor o menor medida. Y hay como dos grandes temas. Uno es el clásico de cómo accedo yo a esas herramientas, bajo qué licencias estoy accediendo, lo estoy haciendo bien, me conviene utilizar la versión gratuita de ChatGPT o voy por la versión paga. Pero el gran debate, la gran cuestión es si yo soy dueño del output del sistema que estoy utilizando. ¿Con qué nivel de libertad puedo utilizar yo información para entrenar una inteligencia artificial? ¿Cuáles son los bordes en los cuales puedo estar infringiendo derechos de terceros o no? Y la validación de los resultados que nos ofrece la inteligencia artificial, y cuáles son los riesgos o la responsabilidad legal que generan el uso de esos resultados. Y, y en eso estamos, te diría, prácticamente todos los días, redefiniendo y redescubriendo los límites actuales de la ley. Es en ese masivamente que ya, donde ya ubicaste el tema, Mm, sigue existiendo, seguimos viendo lo que la distancia es entre la regulación y el desarrollo tecnológico. Se agrandó, se achicó. ¿Qué pasó con esta aceleración de la inteligencia artificial? ¿Cómo, cómo vamos, cómo va ese tema? ¿Cómo están laburando ustedes ese tema? uf. Con mucha creatividad. O sea que es una forma elegante de decir que estamos surfeando la ola. Eh, Creo recordar que en nuestro último encuentro habíamos hablado algo de eh, las diferencias de velocidad y de tiempo de respuesta que tiene la tecnología frente a un problema y el derecho como construcción social y técnica al mismo problema. Y la verdad es que
la brecha de tiempo para tener una solución regulada sigue siendo amplia. Y al respecto te diría que, primero, una advertencia. Como ya hay algunas normas, por ejemplo, la norma que sacó, la regulación que sacó la Unión Europea el año pasado, no hay que confundirse, que en un país o en una jurisdicción haya una solución legislativa, esto no significa que esté todo resuelto, porque la aceleración que tiene la tecnología, donde minuto a minuto se están generando, en este momento que nosotros estamos hablando, hay gente que está generando mejoras, soluciones, nuevas aplicaciones de la inteligencia artificial. Y el proceso del derecho siempre es más lento, digamos. Hay que detectar una nueva tecnología como un fenómeno relevante, hay que entender si esto está o no dentro de los términos de la ley existente y en todo caso de qué forma, y si hay algo nuevo que decir al respecto, aparecen los primeros artículos y conferencias y después aparecen los primeros contratos y esos contratos traen algún conflicto y esos conflictos van a los tribunales y esto genera alguna necesidad de una regulación y todo esto son periodos de mucho tiempo. De hecho, la inteligencia artificial como tecnología, si bien maduró y explotó en los últimos tiempos, que ahora está en el diálogo, están las aplicaciones en cualquier celular y está presente en la conversación social, ya no es un tema, un reducto de tecnólogos, el concepto de inteligencia artificial. Más allá de eso, o sea, es una tecnología vieja, recién la Unión Europea sacó la primera regulación a nivel mundial el año pasado. O sea, esto demuestra que todavía el gap entre la velocidad que lleva un fenómeno tecnológico y la capacidad de respuesta del derecho todavía sigue siendo grande. ¿Cómo se cubre ese gap? Bueno, dos formas. La primera es que el negocio, la gente que está involucrada en el negocio de la tecnología genera nuevas normas y nuevos modelos de contratos. Y eso pasa aún cuando los abogados no intervenimos. La forma en que las partes definen un acuerdo de voluntades y qué ponen de elementos tecnológicos en ese acuerdo de voluntades, más allá de que lo escriban en un papel o en un documento que lo firmen por vía electrónica o en un papel impreso con firma manuscrita, ya hay un contrato. Y nos toca a nosotros, los profesionales del derecho, después ver si ese contrato es válido o no es válido, y cómo encaja en una ley que por ahí fue pensada 5, 10, 100 años atrás, por ejemplo. Entonces, vuelvo a la frase inicial, ¿cómo lo estamos viviendo? Lo estamos trabajando con mucha creatividad, escuchando mucho qué es lo que dice y hace el negocio y tratando de refrenar nuestro deseo de encajar todo dentro del texto de la ley y tratar de buscar los espacios donde la ley nos permite ser más flexibles, lo cual no siempre es fácil. Ya iremos viendo que hay temas que son llamados de orden público donde la ley no puede ser dejada de lado libremente. Me, me, me llama la atención que digas que es una tecnología vieja. Yo trato de no usar esa expresión. Yo prefiero decir, nació en 1950, que es poquitos años antes que yo, digamos, así que tan vieja no es. Me hiciste Pero reflexionar, sí, vamos a sacar esa expresión. sí, Es una tecnología que lleva años de desarrollo. exactamente. No sé si yo había elegido un slide para mostrar, es un único slide para toda la presentación que quería a ver si se está viendo en directo. Acá está. Bueno, posiblemente muchos lo conozcan este slide, pero para mi gusto la gracia que tiene esto es que si yo les dijera que este slide, esta imagen fue tomada, digamos, en el 2008, 2009,
lo que ustedes me dirían es, uy, mirá qué divertido, el tipo le está sacando una foto a su perro, o mejor todavía, está grabando un video de YouTube sobre su perro para sacar, para lo que hacemos los videos en YouTube, digamos. Eh, si lo hubiéramos mostrado en 2016, si dijéramos que es de 2016, 2017, los más nerd de los asistentes y ese tipo de cosas podrían decir, ¿sabes qué? Está mandando la imagen a la nube y hay una inteligencia artificial que le pone un cuadradito alrededor de la cara del perro y le dice, hay un 87,4% de probabilidad que sea un perro, un 12, un 11% de que sea un gato y un 1% de que sea una canasta llena de naranjas, digamos. Esa es la tecnología. Y vista como la vemos hoy en el 2024, no voy a pasar el video, pero la reacción de la inteligencia artificial es una voz parecida a otras voces conocidas que dicen, ¡Uy, qué precioso cachorrito! ¡Qué lindo! ¿Cómo se llama? Y cuando le dicen cómo se llama, dice, ¡Oh, precioso! Etcétera, 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 etcétera. Esa inteligencia artificial busca entrar de alguna manera en empatía con el que le muestra la foto, o sea, manifiesta una emoción de alegría, de qué lindo está el perrito, presume que a los humanos, o sabe que a los humanos nos gustan los perritos, y en particular los cachorros, y en particular que los mostramos, pero entra todo en un terreno de más allá de lo cognitivo, o no sé cómo llamarlo todavía, digamos, que entra dentro del terreno de lo emocional y de la búsqueda de una empatía con la persona que lo está usando. Y me parece que eso es una de las grandes aceleraciones y de las cosas nuevas que está aportando literalmente este año la inteligencia artificial. ¿Cómo ves vos? ¿Eso es un tema Mirá, nuevo? ¿Cómo lo ves? ciertamente es un tema nuevo y, y vos fíjate que en la línea de tiempo que vos planteaste, donde la misma imagen puesta en tres momentos distintos de la historia de la tecnología nos lleva a tres interpretaciones distintas de lo que está pasando en esa imagen, para terminar en un dispositivo tecnológico que emula ya no solamente cómo razona el pensamiento humano, sino cómo siente una persona humana. Esto puede servir como marco de referencia acerca de cómo son los tiempos de la tecnología versus los tiempos del derecho. ¿Las emociones humanas son ajenas al derecho? No. O sea, permítanme ir por un lado, por este lado. ¿Por qué digo que no son ajenas? Primero, porque la referencia al estándar de la moral y las buenas costumbres, que tiene mucho que ver también sobre cómo sentimos y vemos las cosas desde una percepción que no es puramente racional, sino que tiene que ver con sentimientos, con fe, con creencias. Es algo que ya está en el derecho desde hace mucho tiempo. La indemnización por daño moral. Cuando alguien reclama daño moral en un juicio porque, no sé, el accidente de tránsito generó un trauma emocional que es difícil de superar, o el acto de plagiar una obra hace sufrir a la persona que creó esa obra y le genera una angustia interminable. Esto demuestra de que el derecho de alguna forma em, recibe el tema de los sentimientos y les da un encuadre. Dentro de lo que el derecho escrito y los casos llevados a los tribunales permiten entender y tratar. O sea, estamos limitados por una expresión general de una norma y la casuística que llegan a los tribunales. Habiendo dicho todo esto, vamos a
lo terrenal, que es Sí, una, vamos. una inteligencia artificial que puede ser empática. ¿Qué pasa desde el punto de vista de la ley? Y acá yo creo que vamos a tener situaciones y hay una situación de riesgo legal concreto. Porque, basado sobre lo que comentaba anterior, que por ahí sonaba como más jurídico y más aburrido, por lo cual pido disculpas, este, lo cierto es que imaginemos que una inteligencia artificial, así como te elogia tu cachorro, dice, qué lindo, una inteligencia artificial que te ayuda a elegir un outfit para salir, estás comprando ropa y te querés ver lindo, coqueto, seductor, divertido, deportivo o lo que fuera, te dice, mirá, esta ropa no te queda bien, este look no es para vos, o en la selección de personal genera un reporte donde dice usted no está calificado para este puesto y lo dice de una forma quizás no muy empática. O sea, el problema no es la empatía, el problema es empezar a hablar, una inteligencia artificial trabajando sobre sentimientos, sintiendo como un humano no va a ser mejor que los humanos al sentir. O sea, todo lo contrario, es una emulación, una imagen traducida tecnológicamente de lo que ese dispositivo tecnológico entiende por el sentir humano. Y la capacidad de comunicación se ha mejorado mucho, pero todavía tiene deficiencias. ¿Todo esto en qué deriva? Deriva en que un chatbot, una inteligencia artificial que interactúa con un consumidor o con un usuario, puede decir cosas incorrectas, o sea, porque media una alucinación, porque media un sesgo, porque la persona que programó ese chatbot o ese dispositivo interactivo no supo ser hábil en entrenar y educar a esa inteligencia artificial para que filtre determinadas cuestiones. Entonces, el resultado de esa interacción va a generar una responsabilidad legal, que puede ser bastante complicada, o sea, en la medida que genere o profundice una adicción, por ejemplo, a un ludópata o a alguien que tiene, no sé, una adicción a la comida, o genere una imagen negativa sobre un cuerpo, o se exprese con algún sesgo discriminatorio, en la medida que eso genera un daño en la persona que está del otro lado de la comunicación, va a generar una responsabilidad legal. Al menos desde el punto de vista teórico. Si después eso llega o no a los tribunales es otra historia. Pero ciertamente hay zonas de riesgo legal. Así que yo creo que es un tema para tener muy presente. Me parece que es algo que, como esto está yendo tan rápido, todavía no lo hemos meditado en profundidad. Pero yo tengo la convicción de que es una zona de riesgo legal y que, según sea el marco de interacción que tenga esa inteligencia artificial con un universo de personas, particularmente personas humanas, hay que ponerle un ojo sobre las eventuales derivaciones de su uso. No digo que no se use, digo que hay que tener cuidado. Claro. Ahora vamos a retroceder en el tiempo a, digamos, un mes, así tiempos remotos, tipo un mes cuando salían esas cosas que nos representaban, generábamos y seguimos generando imágenes, audios, ese tipo de cosas, dejando de lado esto emocional que apareció. Para mi gusto, digamos, surgió en mi atención en las últimas 3 o 4 semanas, digamos, pero lo Ujú. otro era antiguo, de hace algunos meses. ¿Cómo evolucionó, si evolucionó toda la parte de la propiedad intelectual respecto a las cosas que se pueden generar utilizando esta inteligencia artificial?
Mira, yo te diría que uno de los primeros consensos sobre los que ya hay como cierta claridad es que el concepto, digamos, pensémoslo desde las dos puntas que presenta la cuestión. La propiedad intelectual sobre todos los documentos, la información, los datos, las obras en base a la cual se entrena y se educa a una inteligencia artificial y los resultados generados a partir de la aplicación de una inteligencia artificial. Eh, si vamos a lo primero, eh, se está como afirmando una línea de trabajo donde la, la propiedad de todas esas obras, sean fotografías, textos, música, sobre la cual se entrena y trabaja una inteligencia artificial para generar productos nuevos, esa propiedad intelectual está siendo respetada. Y ya tenemos un montón de precedentes que van marcando ese camino. Primero, ha habido y sigue existiendo una conflictividad creciente respecto de reclamos de titulares de derechos que presentan demandas individuales o demandas colectivas contra las empresas responsables de las distintas inteligencias artificiales que se están utilizando. Entonces dicen, usted está usando mi obra para entrenar, capacitar, educar o generar nuevos resultados con su inteligencia artificial. Y hay empresas que explotan sistemas de inteligencia artificial que están llegando a acuerdos con titulares de derechos. Y a esto le podemos agregar que la normativa europea, uno de los puntos que establece justamente que el operador de un sistema de inteligencia artificial tiene que ser respetuoso de los derechos de los titulares de las obras que esa inteligencia artificial eventualmente esté utilizando. Un punto sobre esta cuestión que lo conecto con la idea que comentábamos hace un rato sobre la idea de que el derecho es una construcción social que no necesariamente pasa por el filtro de la mirada de los abogados. De hecho, siempre los abogados llegamos un poco tarde al fenómeno y lo levantamos porque aparece algo nuevo en la sociedad que tenemos que pensarlo jurídicamente. Pero nosotros no creamos los fenómenos, en todo caso los observamos y después le damos un encuadre dentro de lo que son las reglas de juego. Realmente el tema de la inteligencia artificial nos obliga a repensar el alcance y la posibilidad de que los derechos de propiedad intelectual mantengan su vigencia en un entorno donde la creación se automatiza y se potencia más allá del actor humano. Pero más allá de eso, lo cierto es que todavía hoy las reglas de propiedad intelectual siguen vigentes. El corpus de obras creadas hoy sigue siendo todavía masiva y básicamente creación humana, sobre las cuales empresas o personas humanas tienen derechos, y pensar lo contrario sería generar un caos jurídico. Con un agregado, que muchos de los que plantean una suerte de restricción o derogación de la propiedad intelectual en los tiempos de la inteligencia artificial, lo dicen mientras no tienen ningún derecho en juego. Pero, o sea, la propiedad de los otros, digamos. claro, yo soy generoso y con la propiedad del otro. Ahora, a veces los intereses se cruzan y uno va a un territorio donde en realidad no le conviene tanta generosidad y ahí volvemos a las ideas más clásicas. Y desde el otro lado de lo que estábamos conversando, digamos, ¿qué pasa con la creación que te trae, que te devuelve una inteligencia artificial
cuando vos le pedís un video, una canción, una imagen, un texto, ya también hay un consenso que hablamos de derechos de autor cuando efectivamente hay una participación humana preponderante en la creación de esa obra. Esto es un criterio que afirmó la Oficina de Copyright de los Estados Unidos y que en general el resto del mundo va alineándose con eso. Preponderante es una palabra que llena casi toda esa frase, digamos. Claro, a ver, si querés podemos sustituir preponderante o básicamente desarrollada por la participación humana, o que dependa más de la intervención de una persona humana que de la inteligencia artificial. Lo cual trae también, primero, esto es una es una enunciación genérica, después hay que ver el caso por caso. Digo, para que nadie se vaya de acá pensando de que ya tiene la materia aprobada y que podemos salir sobre la base de 2 minutos de charla a resolver todos los conflictos. No es que esté vendiendo servicios míos o de mis colegas. Digo que realmente a veces los temas son muy difíciles de aterrizar, sobre todo cuando hay una asunción de responsabilidades jurídicas en un contrato con un tercero que va a ser usuario del producto de una inteligencia artificial. Y en este sentido, dos comentarios adicionales. Primero, partamos de un ejemplo que en realidad se puede trasladar a cualquier otro tipo de entregable, pero digamos, pensemos en una música, ni siquiera en una letra. Podríamos incorporarle la letra, pero hagámoslo fácil. Una sucesión de compases que yo le pido al ilustre compositor Juan Echagüe que componga. Ahí no hay duda. Hablamos de derecho de autor, estamos bajo la propiedad intelectual clásica. Juan es el autor de la obra musical. Poca duda hay. Juan se apoya en un algoritmo de inteligencia artificial para mejorar algo de la armonía, mejorar no sé, algún aspecto de la canción, por ahí mejorar un poco el estilo, por ahí alguna transición, la intro, lo que fuera. Mejorar la orquestación. Hasta ahí no hay ningún problema, porque es básicamente Juan. Ahora, cuando se invierte esto de que decíamos preponderantemente, lo preponderante pasa a ser la inteligencia artificial, o es completamente inteligencia artificial, la cuestión es, ¿seguimos teniendo música? Sí. Ahora, esa música, ¿la vamos a poder mirar bajo el derecho a autor clásico? No, por la regla que yo comentaba recién. Donde inclusive, si bien la idea de autor no está contemplada en los grandes tratados internacionales en la materia, no está definido lo que es autor. Y pocas legislaciones tienen definición de lo que es un autor, porque era un dato dado. ¿Quién va a ser autor que no sea una persona? El tema es que seguís teniendo música, es un objeto potencialmente amparable por el derecho a autor, pero no hay un autor, no hay una autora. Y entonces, bueno, acá empieza la creatividad a la que hacemos referencia al principio. Uno tiene que imaginar si el derecho a utilizar es como el del productor musical, que es el que se ocupa de la grabación del fonograma, podría ser una salida. Podría ser otra, si alguien plagia esa música creada por inteligencia artificial, si no estamos en una hipótesis de competencia desleal. ¿Qué nivel de originalidad tiene esta música también para ser protegible o no? O sea, hay un montón de variables a contemplar, pero es una de esas zonas grises que nos trae esta nueva tecnología, donde realmente hay que indagar mucho en las cuestiones puntuales de cada caso para llegar a una conclusión válida. Lo que digo es, hay muchos encuadres jurídicos posibles, no todos están tan claros, y aun cuando están apareciendo las primeras regulaciones sobre la materia,
como tampoco tenemos una abundante caudal de decisiones judiciales que nos Claro. permitan interpretar cómo esto funciona, estamos en una zona de duda. Perdón por lo largo, pero el tema es difícil de compactar Sí, y hacerlo claro. y además me parece que, por lo menos desde los que trabajamos en datos, Mm, estamos viendo delante nuestro, digamos, una etapa de esto que vos decías, mayormente las obras son asociadas a personas, ujú, eh, lo que nosotros llamamos la scarcity, la falta de datos, digamos, nos va a mm, obligar a generar automáticamente montones de datos, digamos, cosas que nosotros hacemos, en particular aquí, cuando necesitamos entrenar algunos modelos, generamos nosotros los datos y generamos claro, montones de datos. No, no los vamos a registrar, no son obras de arte, pero, claro. pero sí va a crecer la cantidad de obras, no sé de obras, no sé ni qué palabra usar, la cantidad de objetos Ahora generados te voy a decir qué sintéticamente. palabra usar. ¿Cuál es la palabra para usar? Datos. Y Datos, te, ok. y te digo por qué. Acá esto, o sea, dejo la puerta entornada, en todo caso es como para debatir en otro momento, porque el tema realmente tiene mucha profundidad y densidad y tiene que ver también con lo que estamos viendo en la bandeja de trabajo del día, que es a mayor abundancia de información debido a la accesibilidad que nos ofrece todos los motores de búsqueda que están disponibles, todos los repositorios de información, toda, toda esta nueva cultura de compartir que tiene como paradigmas todo lo que es la cultura open source y las licencias Creative Commons, todo esto que está cada vez más disponible, va como reduciendo el campo de aplicación de figuras más clásicas. Hoy es más difícil conseguir una patente y es más difícil tener información confidencial y es más difícil ser original en una obra. ¿Por qué? Porque hay mayor abundancia de modelos de referencia que marcan cuál es el estado del arte para una determinada tecnología o industria creativa. Sin embargo, todavía hay una gran capacidad de generar información y datos por parte de las organizaciones y de las personas que tienen que ver con el arte de combinar estos elementos. Por lo tanto, hoy la figura de la información confidencial, del secreto Ujú. industrial, del know-how, es muy relevante y está apareciendo cada vez más en el tráfico contractual. Y esto es un punto importante. ¿Por qué? Porque muchas veces en el entusiasmo por conseguir un inversor para un proyecto, en el entusiasmo por generar una venta de servicios o de un producto, se habla de más o se pone cosas por demás por escrito que tendrían que ser reservadas y confidenciales hasta determinado momento en el que el negocio se concretó. Por eso te digo, si ustedes están generando datos, ahí hay algo valioso. No será protegible sin duda por propiedad intelectual, pero existe la posibilidad teórica de que sea protegible bajo la figura del secreto industrial de la información confidencial. Obviamente también es para ver caso por caso, Ujú. pero esa posibilidad teórica está. Bien. Y este es un consejo gratuito, pero por Sí. favor no lo usen sin el asesoramiento de un profesional. No se automediquen legalmente porque eso siempre sale mal. No, agra- Agradezco eso. El equipo nuestro de legales me tiene bastante cortito, así que, pero Hace sí, muy bien. ya sé, sí. Eh,
En un momento vos me hablaste de las regulaciones y hablaste de los avances en la parte de la Comunidad Económica Europea. ¿Hay Ujú. otras regulaciones que estén evolucionando, que se estén desarrollando? Lo de la Comunidad Económica va a ser un modelo. Hay gente que no le importa nada las regulaciones. eh, Mira, ¿Cómo? sí, hay una tendencia a regular, hay todo un movimiento porque ciertamente hay una preocupación profunda sobre si, o por lo menos esto es lo que muestra en general los distintos gobiernos y las distintas autoridades sobre qué pasa con esta tecnología si no tiene un marco legal. Eh, la regulación de la Comunidad Económica Europea, que es un poco el modelo a seguir y a considerar, lo que toma en cuenta básicamente son niveles de riesgo que propone la tecnología, la inteligencia artificial, según sea el contexto de aplicación, involucra mayor o menor nivel de riesgo. Entonces, hay una clasificación de niveles de riesgo y a cada nivel de riesgo se le atribuyen determinadas obligaciones y deberes. Y además también hay una serie de criterios que se establecen para definir cuál debiera ser los criterios de aplicación de estas tecnologías. Yo creo que es un modelo interesante el europeo porque lo que hace en realidad es, de alguna forma, articular y administrar lo que se ha ido comentando sobre cuáles son los riesgos que la tecnología establece y hace un intento por encuadrarlos. Entonces, la idea es que todo lo que es los sistemas de inteligencia artificial sean seguros, trazables, transparentes, que no sean discriminatorios y y que sean seguros con el medio ambiente, lo cual no deja de ser una lista de buenos deseos, pero por lo menos son algunos criterios a considerar en términos generales y esto más allá de cualquier nivel de riesgo. Después, hay niveles de riesgo que la ley considera inaceptables. Y en esto me parece interesante porque uno de los niveles de riesgo inaceptables son los sistemas de inteligencia artificial destinados a grupos vulnerables y entre los cuales podrían ponerse, por ejemplo, los niños. Entonces, pareciera que la intención de la regulación es decir, bueno, la tecnología en algunos campos tiene más poder que las personas. Entonces, vamos a proteger a esas personas. Lo que voy a decir ahora no es absolutamente exacto, pero va a dar una idea de qué es lo que fluye por debajo de este texto legal. ¿A qué vino las normas de defensa del consumidor? Dicen, bueno, el consumidor a veces está indefenso frente a la capacidad del oferente de productos y servicios de imponer determinadas condiciones. Bueno, acá reemplacemos al consumidor por grupos vulnerables y reemplacemos al oferente por una inteligencia artificial. Y vos fíjate en este contexto cuánto vale lo que mencionabas o el tema que traías de una inteligencia artificial procurando ser empática o emulando sentimientos humanos. ¿En qué nivel de vulnerabilidad mayor deja a esa persona que puede no estar entendiendo cabalmente que está hablando con una inteligencia artificial o aún entendiéndolo, puede no ser un interlocutor eficiente en la medida que puede ser sobrepasado en la comunicación por esa inteligencia artificial? Después, temas de riesgo alto.
La ley también trae varios temas. Para no hacer como un detalle muy extenso, rescato el tema del uso de la inteligencia artificial en artículos regulados, juguetes, volvemos a los juguetes, incorporar inteligencia artificial a los juguetes, es un tema visto como de riesgo alto, medios de transporte, manejo de infraestructura crítica, acá entra el tema de seguridad, eh, y medios de transporte, como zonas de riesgo alto. Y otro de los lugares donde se habla de riesgo alto y que nos conecta al mundo legal con la inteligencia artificial son sistemas de aplicación de la ley. O sea, pareciera que la Unión Europea es reticente a tener sistemas de resolución de conflicto, de gestión de intereses, sea por vía administrativa o por vía judicial, o una especie de mediador o tribunal operado por inteligencia artificial como una zona de riesgo alto. Ujú. Entonces, es como para tener en cuenta. Es un estándar que está siendo mirado. En la Argentina, el diputado Brugge, que es del Partido Demócrata Cristiano, si mal no recuerdo, tiene presentado un proyecto de ley que actualmente está en trámite, se ingresó en la Cámara de Diputados, que refleja bastante de la normativa europea, y en la región Brasil ya tiene su propia norma. Y, y un tema que también quiero traer porque son criterios que están reflejando mucho o que está siendo muy considerado en Latinoamérica, son las recomendaciones éticas de UNESCO. La UNESCO estuvo trabajando en materia de inteligencia artificial y con criterios bastante similares a los de la Unión Europea, con mucho énfasis en el respeto de los derechos humanos. eh, y estos son criterios que están siendo, o sea, están siendo tomados para los proyectos que se están tratando en la región y para las leyes que ya han sido aprobadas, que no son tantas. ¿Dónde va a derivar esto? No se sabe, porque además no basta con sentar criterios legales, después tiene que haber organismos que controlen el funcionamiento de estas leyes. La Unión Europea ha creado una comisión que va a estar revisando y analizando la evolución de la inteligencia artificial, que va a ser quien se ocupe de analizar aquellos modelos que están sujetos a una suerte de aprobación previa por el nivel de riesgo involucrado en su aplicación. El tema es con qué criterios va a operar, qué capacidad van a tener, qué va a pasar cuando alguien diga esto no está en compliance con los criterios legales. O sea, todavía falta, falta un montón por ver. Pero lo que nosotros advertíamos en ediciones anteriores de este espacio de diálogo que tenemos con Praxia, como un tema que ya estaba empezando a mirar el regulador, desde aquellas charlas hasta hoy, ya eso se concretó. Buenísimo. Eso quiero aclarar que, como hemos conversado, digamos, tiene por encima tiene un conjunto de buenas prácticas que uno respeta, digamos, uno trata de colocarse por encima, eh, por lo menos nosotros como organización, digamos, tenemos un conjunto de buenas prácticas donde tratamos de colocarnos diciendo, bueno, la ley es la base mínima y este Claro. conjunto de buenas prácticas, de entre los cuales los custodian, por un lado, los abogados y también la gente de marketing que organizó esto, que me tiene muy custodiado, digamos, que son los cuidados que nosotros tenemos para la utilización de esto. Por ejemplo, le comentábamos que el aviso de este evento, en un momento lo pensamos hacer con nuestras imágenes retocadas con inteligencia artificial, pero nuestra normativa implica que necesitaba tener tu permiso firmado y no te encontraba. Entonces tuvimos que hacerlo con las fotos tradicionales. Si repetimos el evento, vamos a tener oportunidad de tener ese permiso, por decir, ese tipo de salvaguardias que uno va teniendo más allá de lo que el marco normativo esté marcando, ¿no?
es muy prudente ese tema de ese planteo de tener código de buenas prácticas. De hecho, la normativa europea como modelo actual, como referencia a seguir, impulsa justamente de que la industria genere buenas prácticas sobre el uso de la herramienta. Y el tema del respeto del derecho de imagen, mi querido Juan, qué acierto que que seas vos quien evangelice sobre esto y no lo diga un abogado. Pero el tema del derecho de imagen, un concepto adicional. El derecho de imagen de una persona, muy claramente visible la cuestión, la importancia económica cuando hablamos de un artista, de un deportista. O sea, uno ve una cantante, una bailarina, un jugador de fútbol de un equipo de primera línea, enseguida entiende de que hay una monetización detrás del derecho de imagen. Pero cualquiera de nosotros, sea una celebrity o no, tiene los mismos derechos de imagen y además son derechos de protección muy especial porque hacen a la identidad de la persona. Entonces, más allá de que tenga una expresión y un valor económico, como es un derecho personalísimo, así están inclusive calificados en la ley argentina, tienen un estándar de protección superior. Entonces, ¿dónde es uno de los campos de aplicación más divertido de la inteligencia artificial? En todo lo que puedo hacer con la imagen de una persona. Sí, Imagino, claro. sueño con verme otra vez con pelo y bucles, unos bucles hermosos, así, un afro. Comprometido para la próxima, esa. Claro, pero puede haber otro tipo de alteraciones de la imagen no tan divertidas, no tan. Totalmente. En fin, para tener en cuenta. Cuando habíamos arrancado esto, yo mencionaba cómo esto de la inteligencia artificial nos pone esperanzados y nos pone nerviosos. Mm. Y te quería preguntar, así como ya cerrando todo esto, ¿qué tan esperanzados y qué tan nerviosos deberíamos estar? Y depende qué es lo que dice en el respaldo a tu silla. Si viste que cuando estás en el set que dice director, Ah, claro. bueno, depende en qué silla estás sentado. Yo creo que hay un montón de industrias donde ven esto como una herramienta súper valiosa. Me tocó participar en un panel hace un año y medio, no mucho más, donde estaba el representante, digamos, como el líder del área tecnológica de la organización internacional que reúne a los productores discográficos, a las empresas productoras discográficas. Y esta persona comentaba que la inteligencia artificial era visto por la industria de la música como una herramienta más y que ellos tenían, como vos mencionabas también, su código de buenas prácticas y de usos éticos de la herramienta, porque justamente la industria lo que quiere es tomar los beneficios de la herramienta sin perjudicar los derechos de los actores de la industria. Entonces, en ese balance de intereses habían elaborado una serie de pautas éticas a las cuales todos adherían, estaban muy apegados y se sentían muy cómodos en el modelo. Yo creo que el modelo de la industria de la música aplica a otro montón de industrias, posiblemente muchas áreas de la salud, muchas ingenierías que encuentran que con la inteligencia artificial pueden hacer un montón de cosas y es una herramienta muy bienvenida. Y el problema es que hay para mí otra serie de industrias donde dormimos plácidamente la siesta porque pensamos que la humanidad es un asset invaluable e irreemplazable. Hola, profesionales del derecho durmiendo la siesta. Hola. Ya no voy a hablar de un panel de un año y medio, voy a hablar de un panel de hace 6 meses. Un colega de una firma de Brasil muy importante dijo, nosotros ya estamos trabajando con herramientas de inteligencia artificial.
¿Por qué? Porque encontramos que es una herramienta que nos sirve para agilizar el proceso de análisis de documentos, de redacción de determinados informes, de redacción de algunos documentos, todos aquellos donde son repetitivos, más si se quiere estándar. Y obviamente tienen sus pautas de revisión, de validación, de entrenamiento. Han tenido que educar a su equipo en cómo generar el prompt ideal para tener el entregable que se espera. Y esta es una tendencia que está avanzando. Y está avanzando también dentro de los equipos legales de las empresas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? O creo yo que va a pasar, que dentro de los próximos 5 años vamos a tener una reconfiguración fuerte de las industrias de servicios de consultoría en general. Entonces, el profesional de proximidad, el que atiende el divorcio, resuelve una consulta sobre un contrato de alquiler, el que asiste en un tema laboral, posiblemente siga existiendo porque su público no va a confiar en lo que le dé una inteligencia artificial y además por reglas de representación frente a los tribunales vas a seguir requiriendo ese tipo de servicios. Pero va a haber un montón de trabajos que se van a ir hacia prestadores de servicios más tecnificados. De hecho, ya hay muchos servicios legales que antes lo hacían profesionales y paralegals y hoy se hace a través de software. Y creo que esto va a pasar en un montón de cosas. De hecho, hace 2, 3 días estaba viendo en un grupo donde se intercambia información y comentarios sobre la industria del marketing y la comunicación, cómo la inteligencia artificial va ganando espacio. Si el espacio que gana o no, está bien ganado o no, si el entregable está bien, es bueno o no, sirve o no sirve, incrementa ventas, engagement o lo que fuera, no se sabe. Si hoy no lo hace bien, seguro mañana lo hará mejor. Así que yo creo que es hora de pensar en reinventarse, porque los aguateros, el señor que prendía la vela en la esquina que no tenía ochava, y los generales de los regimientos de caballería, un día descubrieron que habían sido reemplazados. Así que, nada, a tener en cuenta. Ni hablar de Ese, diseñadores, también otra especie, no digo que en vías de extinción, pero estamos dentro del zoológico de los amenazados. bueno, esto es un llamado de atención o de fin de siesta, como vos decís, para todos aquellos que tenemos servicios de consultoría. Digamos, así que lo siento por el lado, desde esta casa se siente el llamado de eso que está, el llamado ese que estás haciendo y con lo que vamos cerrando esta, esta conversación. Tenemos algunas preguntas, creo que podés acceder directamente a ellas. Si tenés, si A apretás ver, preguntas y respuestas, a ver, si no te las leo. léemelas, pues. Hay algunas que son elogios nada más, eso los evito. ¿Cuál sería el Sí, daño que se puede provocar a la persona física o jurídica por emular sentimientos? ahí lo estoy ¿Discriminación? viendo, sí. Sí, la respuesta es, el daño moral no tiene una tabla de cuantificación. No hay forma de decir, yo me siento, digo, para ir a lo fácil, o sea, la forma, si alguien se siente afectado, ¿por qué no es solamente que una inteligencia artificial emule sentimientos? No es eso la causa generadora del daño, sino si alguien en algún momento se siente afectado por eso y lo puede demostrar en un juicio, eso puede dar lugar a un daño moral. O sea, estoy aplicando una figura que ya existe, el daño moral ya existe,
existía bajo el Código Civil anterior al Código Civil y Comercial de la Nación. O sea, estoy hablando de una norma, el concepto de daño moral viene del siglo pasado, viene de la codificación civil argentina del año pasado, del siglo pasado, y existe también en otras jurisdicciones. El tema es detectar cuál es el hecho que genera responsabilidad. ¿Cuál es un hecho que genera responsabilidad? Es aquel hecho por el cual yo le genero un daño a otra persona que no tiene ninguna justificación ni ninguna explicación. Yo choco un auto. Si lo choco porque hubo un terremoto y mi auto saltó y se cayó arriba del otro, yo puedo decir, bueno, esto yo no tuve responsabilidad. Esto simplemente pasó porque la tierra tembló y se dio. Ahora, si yo vengo distraído mirando el celular y me llevo puesto el de adelante y le rompo el farolito de atrás, la óptica trasera, y es mi responsabilidad. Yo no estaba conduciendo con los recaudos del caso y le produje un daño. Llevemos el accidente de tránsito a un accidente de inteligencia artificial. Yo entro al sitio X que me ofrece una dieta o una rutina de gimnasia para mi salud. Entonces a mí me pregunta, ¿qué edad tiene? Le cuento, ¿cuánto pesa? Le cuento, mi estatura, le cuento el contorno de mi cintura, le cuento y la inteligencia artificial me devuelve, todo esto es una hipótesis, alguna de estas respuestas. Marcelo, gracias por tu consulta, te proponemos una rutina para que trabajes sobre tu cuerpo para lograr una mejora física. Marcelo, estás perdiendo el tiempo porque esa panza alimentada con ravioles y alcohol no tiene solución. Y alguna cosa intermedia como, mira, reconocemos que la verdad que ya está bastante viejo, esto lo tendrías que haber pensado antes, pero tenemos una luz de esperanza. En cualquiera de estos niveles hay una respuesta de menos riesgo y hay una respuesta de más riesgo. ¿Realmente podemos controlar al 100% lo que una inteligencia artificial puede responder? Y yo creo que es una respuesta complicada para decir, yo puedo tener el control al 100%. Entonces, el que pone una inteligencia artificial a interactuar con una persona, tiene que pensar bien, primero, ¿para qué es la interacción? ¿Qué nivel de interacción puede haber? ¿Qué me pueden preguntar? ¿Qué puedo responder sobre qué materia estamos trabajando? ¿Cuál es el input que me van a dar? ¿Cuál es el output que esa inteligencia va a dar? ¿De qué forma va a trabajar? ¿Cómo la entreno? ¿Para qué? Para evitar que una respuesta que, por ejemplo, como en la pregunta dice, ¿será discriminación? Puede ser discriminación. Puede ser. No es la única. Puede volver con un mensaje de odio. Puede volver con un comentario que por ahí fue pensado como una apreciación objetiva de una situación, pero a la otra persona le puede resultar agraviante. Entonces, todo aquello que genere en última instancia una perturbación o una afectación en el ánimo, la estima, la honra, la paz espiritual, digo, todas frases sacadas de fallos de los tribunales puede derivar en un daño moral. Así que ese era el comentario esa era la idea del comentario. A ver, acá teníamos otra. La globalización que está teniendo la inteligencia artificial. Estas herramientas se encuentran entrenadas a partir de información sesgada, trasladando ese sesgo a sus resultados. ¿Lo ve como un peligro hacia la extensión del sesgo hacia el mundo? Yo la verdad es que no me animo a ir tan lejos, pero realmente entiendo de que sí, efectivamente, el flujo de información a nivel global permitido por las tecnologías de la información y de la comunicación actual ciertamente potencian todo lo bueno y todo lo malo. Y por ahí una forma de responder a esta consulta
es el tema de las fake news, que no lo hemos tratado porque podría dar lugar inclusive a todo otro evento para charlar sobre el tema. Yo puedo hablar, por ejemplo, sobre algún fenómeno en particular. La guerra en X zona, Siria, la situación en Ucrania o cualquier otra situación. Puedo hablar de lo que fue la pandemia. Basado en, puedo hablar, no, digamos, una inteligencia artificial puede emitir opinión, puede dar respuestas, puede brindar un informe, puede generar cuadros y obviamente lo va a hacer en base a todo aquello con lo cual fue alimentada, entrenada, enseñada, y si esa información no fue previamente curada, si no hubo un curador que se tome el trabajo de decir, estas fuentes son válidas, estas fuentes no fueron válidas, y por eso las descarto, y seguramente todos los sesgos, errores, intencionalidades, todo eso se va a trasladar a la respuesta, porque en definitiva la inteligencia artificial no va a ser otra cosa muy distinta a la que hacíamos nosotros cuando nosotros éramos los que seleccionábamos la información y la volcábamos. Todo aquel que hizo un paper, todo aquel que escribió un paper alguna vez, estuvo buscando las fuentes cuando íbamos a las bibliotecas. ¿Se acuerdan las bibliotecas? Son lugares llenos de libros impresos. Bueno, si encuentran alguna, recomiendo la visita a ese pasado histórico tan bonito y sentir el olor a papel. Bueno, cuando nosotros buscábamos eso, que después fue sustituido por buscar en Internet, y uno encontraba que por ahí la mayoría de los documentos donde uno iba buscando por ahí no respaldaban la hipótesis del trabajo, era una sensación muy frustrante. Y a veces uno aceptaba con gallardía de que la hipótesis no se iba a verificar con las fuentes y con los datos que teníamos, y en otros casos algunos decían, bueno, pero yo a este documento le voy a decir, le voy a hacer decir tal cosa con el artificio de recortar alguna cita o algún párrafo. La inteligencia artificial no hace otra cosa que eso, permítanme la extrema simplificación, lo que pasa es que lo hace mucho más rápido y lo hace sobre un volumen de información mayor. Por eso es tan importante, desde un punto de vista legal, todo el proceso de validación de sobre qué set de datos se va a trabajar y validación al final para ver de que realmente lo que nos ha devuelto la inteligencia artificial con la que estuvimos trabajando no genere algo que genere responsabilidad. Y sí, la globalización, todo esto, obviamente lo que hace es potenciarlo. En el campo legal se está incluyendo algún tipo de filtro para validar pruebas, pues con todo el contenido generado por la IA generativa, por ejemplo, los deepfakes, nos ponen en duda la veracidad de las mismas pruebas. Ah, qué bueno, justo alguien habló Sí, de totalmente. deepfakes. Juro que no había visto la última pregunta. Bueno, la verdad es que nosotros desde el derecho no podemos generar nada nuevo ni muy distinto a lo que las partes, los clientes nos ofrecen. Así que si la pregunta es si desde el derecho nosotros tenemos alguna vara mágica o alguna poción de la verdad o algún sistema que filtre esto, no, la verdad que no. Lo que tenemos sí es algo que todavía la inteligencia artificial no tiene, es un repositorio de humanidad lo que voy a decir ahora, que es la experiencia. Y la buena abogada, el buen abogado, huelen cuando el cliente les está tirando pescado podrido. Y hay varias técnicas para darse cuenta, y no hace falta recurrir a series o videos sobre el lenguaje no verbal, aunque ayuden. Si no es, acá hay algo, y yo soy muy insistente, y muchos de mis colegas lo son, en profundizar de dónde vienen las cosas. Entonces, vamos a un tema de deepfakes. A ver, como concepto. El problema del deepfake es un problema tan viejo como la humanidad, que es la validación del conocimiento y de la información desde la cual se parte.
Es un tema muy complejo. Algunos datos son objetivos y se pueden validar. Una cuenta, 2 más 2 es 17, no, 2 más 2 es 4. Y hay muchas formas de validarlo. Ahora, ¿tuvo usted la intención de injuriar a Juan cuando dice que tiene la barba blanca? Y eso ya es más complejo, pues yo puedo decir que en realidad a Juan le queda maravillosa, de que demuestra de que simplemente su genética produce pelos blancos. Por ahí lo quise tratar de anciano, eh, iba a usar una frase que se usaba mucho en la campaña electoral, pero no va a quedar elegante. Digamos, simplemente de anciano o de anciano sabio, o 20 millones de interpretaciones más. Y eso es más difícil de validar. Entonces, lamentablemente ahí depende qué tipo de información y situación estamos enfrentando. Y en qué contexto estamos hablando no de deepfakes. Porque va a variar el sistema de validación de la información y con qué seguridad y para qué estamos validando esta información. Si es con vistas a un contrato, si estamos frente a un potencial conflicto, si estamos en una infracción de una patente. Entonces, realmente esto la respuesta sería no, no tenemos una solución todavía asentada al respecto. Sí, lo que nos está llevando es a trabajar mucho más intensamente con el cliente, a tratar de procurar entender y validar la veracidad de la información, la validez y el rigor con el que se trató la información y la validación de las fuentes de donde se tomó la información y la construcción de sentido que se hizo en torno a eso. Tenemos que ser más rigurosos. Y les voy a dar un ejemplo muy cortito y con esto cierro la respuesta a esta pregunta. El otro día recibo una consulta sobre el desarrollo de una tecnología, una plataforma que tiene un backend y un frontend. Primera pregunta. ¿Quién desarrolló el código de esto? Nosotros. Defina nosotros. Nosotros el equipo. Entonces, somos Juan, Pepe, María, José. Ok. ¿Y no tomaron nada de ningún repositorio de software de código abierto? Ah, sí. Ajá. ¿Cuánto? Todo. O casi todo. O sea, revisé cerca de 20 licencias. Está bien, al final es básicamente todo porque siempre se remite a BSD, MIT, GNU, bueno, hay 2, 3 modelos de licencia de código abierto básico y todos terminan yendo hacia ahí, pero con variaciones. Entonces, primer comentario del cliente. Vos habrás ensamblado bloques de código y ahí está tu arte, pero vos trabajaste mucho sobre información, documentación, datos, software de terceros, que eran propietarios. ¿Sirve? Sí. ¿Lo podés usar? Sí, bajo las condiciones de esa licencia. ¿Lo hicimos nosotros? No, lo hiciste vos con toda la gente que contribuye con esos bloques de código en esos repositorios. Lo mismo pasa con las deepfakes. No basta la primera respuesta, hay que seguir indagando, indagando, indagando para ver realmente si lo que tenemos es válido o no. Eso es todo lo que tenemos por hoy. Pero no dudo de que en algún momento una inteligencia artificial va a averiguar eso con mayor eficacia que yo, no tengo dudas. Bueno, gente, muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá. Marcelo, muchísimas gracias. Todo esto que nos ilumina sobre los límites en que podemos manejar la inteligencia artificial para hacer nuevos negocios, para nosotros es súper valioso. El objetivo que tenemos siempre en nuestras conversaciones es esto de
cómo tener el cuidado y dónde están dónde están los puntos para tener cuidado para poder desarrollar los negocios en este campo, que en este caso que está explotando. Y como siempre, es un gusto y un placer conversar contigo. Un placer, Juan. Gracias por la invitación a participar de este espacio. Yo también disfruto mucho de nuestras charlas. Lamento que sean solamente una vez por año, pero siempre son muy divertidas Tenemos que y muy hablar con interesantes. marketing entonces. Claro. Nosotros por lo menos la pasamos bien. Esperemos que el resto de la gente Totalmente. también.